antes que nada, antes de empezar la clase de la crítica, hoy está pautada la crítica del ejercicio proyectual 4, quería recordarles que el martes que viene tenemos el examen de técnica. Para rendir el examen de técnica tiene que conectarse con por lo menos una cámara, micrófono y tener asegurada la conexión a internet porque van a rendir un examen en línea. No le vamos a decir cómo es el examen todavía, porque además también estamos definiendo algunos aspectos finales, pero básicamente el examen va a tratar sobre las cosas que se les enseñan en los instructivos. O sea, aquel alumno que haya visto los videos instructivos y que haya realizado los ejercicios proyectuales, no va a tener ningún problema en superar el examen de técnica. A partir del examen de técnica vamos a decidir qué alumnos deben rendir los trabajos prácticos en forma individual. ¿Alguna duda con respecto al examen de técnica? ¿Va a ser el martes arquitecto? Claro que ¿En el mismo horario? En el mismo horario de la clase. ¿Y Nada cuánto más que les tiempo pedimos será? que sean puntuales para que podamos desarrollarlo con tranquilidad. No les puedo confirmar muchos detalles porque hay cosas que todavía estamos revisando. Pero ustedes tienen que tener disponible el horario de la materia. Seguro que no superamos ese horario. Yo les sugeriría también que tengan en la computadora Archicad preparado para usarlo. ¿De acuerdo? Arquitecto, Sí. durante el examen, digamos, van a hacer preguntas y también, digamos, que demostremos algo en la computadora, como compartiendo pantalla y así. Está dentro de lo posible. Ok. ¿Es un examen como parcial o como un final? Es un examen para verificar la autoría de los trabajos prácticos. Entonces, nos vamos a concentrar en aquellas operaciones que consideramos que ustedes tienen que dominar si es que han hecho los trabajos prácticos. Quien haya hecho los trabajos prácticos no va a tener ningún problema en rendir el examen. ¿Solamente sería de Archicad, arquitecto, o también de Twinmotion? Todo lo que hemos visto en práctica hasta ahora. Porque yo tuve problemas con Twinmotion, por eso le pregunto. Lo que se ha hecho como práctica, digamos como promedio, o sea, hay gente que ha trabajado con Twinmotion Render y otras que han trabajado con Archicad. Entonces, las preguntas generales son en lo que está en el dominio común de ambos sistemas. Incluso puede haber Incluyendo preguntas de infografía. Y lo más probable es que sea un examen más bien de carácter teórico. Comencemos con la crítica. Nadia Espejo, que apague el micrófono, por favor, que está cada 2 por 3 sonando. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un poco la crítica del ejercicio proyectual 4, que básicamente el tema render. Como consigna, la consigna era ambientar el anteproyecto del conjunto Expo usando la técnica de prefiguración fotorrealística del render en Twinmotion. Y eventualmente, si uno no tenía una máquina adecuada para procesarlo, hacer ese ejercicio en Archicad. Y documentar lo producido, produciendo imágenes diurnas y nocturnas, exteriores e interiores, en los casos de usos típicos del conjunto. A estos efectos se debe generar una secuencia de 4 renders, 2 diurnos y 2 nocturnos, que describan el proyecto en todas sus escalas, desde el conjunto hasta el stand y en diferentes condiciones de uso, de iluminación y ambientación. Eso era básicamente lo que se esperaba recibir por medio de los renders. Los elementos que debían ser enviados a través del campus eran básicamente una lámina en PDF, diagrama de Archicad con las 4 vistas
y por otro lado las 4 imágenes comprimidas o zipeadas y subidas a través de un solo enlace al campo virtual. Y debía ser hecho el día 7 de noviembre. Básicamente esto era lo que uno estaba esperando, digamos, un render, 4 tipos de render, 2 diurnos y 2 nocturnos, que tengan distintas características. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es un render con una vista aérea en la cual se puede apreciar el edificio, el umbráculo, el contexto, el entorno inmediato, el trabajo que tiene en todo su exterior, en el exterior directo, y el tratamiento diferenciado con respecto al entorno, generando distintos tipos de sensaciones o de actividades. Por ejemplo, se puede ver y apreciar en el interior del umbráculo el stand de exposición, la gente que está recorriéndolo, la gente que recorre el perímetro, el estacionamiento que está en un continuo dinamismo, al igual que todo lo que es la función urbana. Entonces uno puede apreciar que hay, digamos, una escena, y también, digamos, a esto hay que sumarle el background, que termina de completar un poco la escena. Uno puede apreciar que uno visualiza acá no tan solo el edificio, sino está percibiendo un movimiento, como un momento de la vida cotidiana de este edificio que ha sido capturado. De eso se trata el render, lograr capturar la esencia, la sensación en un momento determinado. Para eso es que es necesario el trabajo de ambientación que se solicitaba. Bueno, aquí, como hemos dicho, tenemos una vista aérea. Aquí tenemos una vista interior del edificio, en el cual también hay un stand, pueden apreciar lo que es el efecto de la luz natural ingresando a través de la carpintería, cómo esa luz natural se refleja y genera una iluminación indirecta dentro del ambiente, cómo está controlada la iluminación general dentro del local en forma homogénea, pareja, cómo los materiales están sobriamente aplicados, digamos, con un control de lo que es la parte de reflejo, iluminación, sin llegar a saturar. Bueno, eso es lo que uno puede, lo que uno está esperando. Aquí tenemos, por ejemplo, otra vista del conjunto, pero esta vez a nivel peatonal, con otras condiciones, una condición de iluminación nocturna, en las cuales se busca, digamos, generar una iluminación, como podemos ver, desde el interior del edificio, el umbráculo, la fachada del edificio, el entorno directo, el entorno urbano, y bueno, y también, como les digo, siempre buscando que se perciba la función del edificio y generando una sensación, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, el uso del espacio del umbráculo, en el cual el mismo stand está aplicado acá y bajo otras condiciones de iluminación, condiciones de iluminación artificial, en la cual también vemos como hay una iluminación equilibrada, no hay saturación de iluminación, no hay esquinas o rincones muy oscuros, sino que, como vemos, es homogéneo. Y hay una lectura también de los materiales correctamente iluminados. Bueno, esto es lo que se espera en los trabajos que ustedes tienen que presentar. Vamos a ver algunos de los trabajos, ¿sí? Algunos que casi llegaron a lograr estos objetivos, muy bien realizados. A ver, uno no puede decir que un trabajo está bien o otro trabajo está mal, porque esta es la primera vez que ustedes se topan con un sistema gráfico como este, y esto es un proceso de aprendizaje. Entonces, veamos qué cosas se pueden ir mejorando.
Aquí, por ejemplo, vemos una escena muy bien lograda. Que se podría llegar a mejorar es que hay un uso muy del negro y los grises en mucha superficie, con lo cual lo apaga el render y lo hace muy pesado en la parte horizontal. Pero con respecto al uso del entorno, el uso del background, la aplicación de los materiales, la densificación de los bloques, el posicionamiento de los bloques, están bastante bien, bastante correctos, digamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una escena también muy interesante, un render que el edificio en sí mismo, la fachada, el umbráculo, tiene una geometría muy interesante como propuesta, a lo cual acentúa a través de la ambientación y una exposición de plantas naturales, ¿sí? Como podemos ver, hay un buen manejo de la iluminación, un buen manejo de los bloques, de la vegetación, de las personas, pero hay zonas que se nota que hay un poco de penumbras que deberían ser mejoradas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar un render hecho en Archicad, que está muy bien logrado también, teniendo en cuenta que Archicad tiene la dureza de los bloques, no tiene la calidad de las texturas que maneja Twinmotion, salvando toda esa asimetría entre los dos sistemas gráficos, podemos observar que está también muy equilibrada, un buen diseño, que está bien, está dentro de los parámetros que uno espera encontrar. Aquí podemos ver otros trabajos, ¿sí? Aquí también tenemos una escena muy bien lograda, un umbráculo bien propuesto. Aquí, por ejemplo, la exposición que antes estaba en el umbráculo, aquí la presenta dentro del edificio, con otro nivel de ambientación, con otra iluminación, que también es interesante. La iluminación en este caso creo que es válida porque cuando uno trabaja con la parte de vegetación, bueno, también se trabaja con luces de este tipo, ¿no? Luces ultravioleta para hacer los indoor. Aquí, por ejemplo, podemos ver también un buen manejo de lo que es la iluminación exterior artificial, ¿no? Muy pareja, homogénea, buena aplicación de los materiales, buena distribución de los elementos en la escena. Aquí también podemos ver lo mismo, una correcta y una buena ambientación, ¿sí? Siempre, como le decimos, es importante que la imagen sea capaz de transmitir una sensación, más allá de que el conjunto de las acciones que uno hace, de incorporar luces, de incorporar bloques, de incorporar textura, background y todo demás, todo esto, el fin último es que la imagen que se genere cree una sensación. Esa es una correcta ambientación. Ahora vamos a hacer un análisis de las cosas que debemos ir mejorando, bueno, que ya deberíamos ir mejorando en la cuestión procedimental, pero que hace falta recalcarla. Por ejemplo, se había solicitado que entreguen un PDF con las 4 imágenes, más un archivo zipeado comprimido con las 4 imágenes, las 2 nocturnas y las 2 diurnas. Hay muchos alumnos que solamente han presentado el PDF, otros alumnos que solamente han presentado las imágenes sueltas. Seguimos teniendo problemas con la asignación de nombres a los archivos. Se ha solicitado que pongan apellido, nombre y qué elemento es el que se está enviando. El ejercicio proyectual 4 en este caso. Aquí en este caso siguen habiendo en la subida de los archivos este tipo de errores, qué sé yo, TD1, TD2,
A ver, este tipo de cosas lo que genera es que después cuando uno baja información, en vez de tenerla bien organizada, pierde mucho tiempo en reacomodarla para la administración y posterior calificación. Por eso es que se hace mucho hincapié en esto. Y ahí produce, discúlpame Ricardo, Sí. y ahí produce confusión en el docente al momento de evaluarlo. Mucha información se pierde por ahí, ¿no? Sí. Y otra cuestión que también debemos mejorar, ya sabemos que algunos pueden tener problemas con las máquinas, pero bueno, por ejemplo, 3 días después siguen haciendo entrega del trabajo. Entonces, uno, particularmente cuando cerró la fecha, hice la primera bajada de información y habían 40 alumnos que estaban con los trabajos subidos correctamente. En tiempo, en tiempo, no en forma, en tiempo. Pero hoy hace el chequeo en el campo y hay 20 trabajos más. Con lo cual, al docente que uno ya bajó la información y empieza a calificar, aparecen nuevos alumnos que quedan sin calificar y después están reclamando y la falta de comentarios, y es en realidad porque no han sido presentados en tiempo y uno ya lo da porque no ha presentado. Entonces, tratemos de cumplir con los tiempos pautados. Bueno, ahora, esto es una cuestión procedimental que hay que mejorar. Ahora vayamos a la parte técnica del trabajo que han ido presentando, ¿sí? Disculpame, Ricardo, sí, para seguir con esto, yo le sugeriría a los alumnos que no presentan en tiempo que por lo menos suban un archivo Word o algo que diga que están por entregar posteriormente, para que uno lo tenga en cuenta. Si no, sí. uno baja y quedó perdido el alumno. Bueno, ahora veamos las cuestiones que hay que mejorar, ¿sí? En los trabajos. A ver, las observaciones que se van a hacer, digamos, no lo tomen como crítica, cuéntenlo como si fueran observaciones, no lo tomen a modo personal, porque hay muchos trabajos que tienen algunas cositas que se van a mostrar que hay que mejorar, pero que tienen otras cosas que están muy bien logradas, ¿sí? Entonces, tómenlo así, como elementos, situaciones a mejorar. En cuanto a la técnica, se les ha solicitado, como habíamos dicho, que hay que hacer un trabajo de articulación entre el edificio, el umbráculo y el entorno inmediato, generando, bueno, esplanadas, rampas, espacios con espejos de agua, canteros, bueno, utilizar todos esos recursos para generar esa articulación e integración entre los distintos elementos. Esa falta de elementos en el conjunto hacen que muchos de estos trabajos queden como a mitad de camino. Aquí vemos, como vemos, el umbráculo, una salida directa del edificio al umbráculo y el umbráculo a la vereda, sin generar ningún tipo de transiciones o de segundos o terceros espacios o espacios contenidos, ¿no? Bueno, en otros casos que directamente han generado una secuencia de arcos y nada más. Aquí también podemos volverlo al ver el trabajo, que hay un escaso trabajo de diseño en el espacio, ¿no? En el espacio exterior. Aquí podemos ver lo mismo, la misma situación, pero en el interior, con grandes vacíos. Aquí también se acentúa demasiado, digamos, la ausencia de ese tipo de trabajo que se ha solicitado. Eso que se solicita es un elemento que ayuda y colabora junto con los otros elementos que aporta Twinmotion para generar la ambientación, ¿sí? Disculpa, Ricardo. Sí. Me parece oportuno, no sé si te va a dar mucho trabajo hacerlo,
una comparación con las 3, 4 primeras imágenes que vos has mostrado con estas. ¿Por qué? Porque en las que vos has mostrado primero se nota que hay un modelado del espacio de transición incorporando nuevos objetos. Y fíjate cómo acá no hay absolutamente nada en la mayoría de los trabajos. Me parece que los chicos no han entendido que tenían que modelar nuevos elementos para ese espacio debajo del umbráculo, o para la vereda, o para hacer una fuente, un estanque, o algunos otros elementos, que hay raras excepciones donde lo han interpretado y lo han hecho bien, ¿no? Entonces, tienen que entender eso, y creo que la comparación con lo que está bien, que has mostrado al principio, con estos que están como un páramo, ¿no es cierto?, como un desierto, creo que va a marcar enfáticamente cuál es la diferencia. Sí, bueno, es que esa era la idea, mostrar primero los trabajos que mejor han logrado, digamos, llegar al objetivo, que sin embargo les falta ajustar algunos parámetros, pero con los que les falta horas de sentarse a ¿Puedo trabajar, consultar ¿no? algo? Sí. A mí me pasó, por ejemplo, que cada vez que incorporaba, o sea, cuando incorporaba luces, no pasaba nada, pero cuando incorporaba personas o grupos de personas o elementos, se me quedaba todo trabado, básicamente. O sea, quedaba cargando, sin mentirte, no sé, media hora. Bueno. Y se me clavaba todo completamente, como que no sabía si era mi computador o no. Entonces le empecé a sacar elementos para poder hacerlo y bueno, mandarlo. Que de hecho, no bueno, sé yo sí no Pero sé no si mandé. has es eso a lo que estado, yo me refiero. No era son, eso a lo que yo me refiero a objetos sencillos, simples, como una fuente con agua, por ejemplo, no a un Claro. grupo de personas en movimiento que te come mucha memoria y que te la va a poner lenta la computadora si la computadora no es una supercomputadora, pero un simple banco o un elemento que es para ambientar o para modelar algo que lo haga más creíble a ese espacio arquitectónicamente. Porque ahí parece por ejemplo, esas imágenes que vemos en este momento, dan la impresión de algún local o algún lugar que ha quedado recientemente desalquilado, entonces no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que no cuesta nada y no te va a consumir mucho diseñar un cantero, diseñar una fuente, diseñar un estanque con agua, incorporarle un basurero, cosas que hagan a la ambientación más creíble. Tanto el modelado desde ArchiCAD, que es sencillo en este caso, incorporar ese tipo de elementos, o la incorporación de objetos ya renderizando en Twinmotion. así Pero me es, refiero a los objetos más que a las personas, porque de golpe se entusiasman con poner personas en movimiento por la novedad, y a lo mejor con que pongas un par de personas ya está a la escala. Sin embargo, lo que hace falta es incorporar objetos arquitectónicos que hagan a la ambientación de ese lugar. Una cosita que te quería aclarar, Florencia. No sé si estuviste presente en la clase anterior donde se explicaba el funcionamiento de Twinmotion. No, pero vi los videos. Bueno, fíjate bien, ahí cuando hay una parte en la cual se explicaba el uso de los bloques, sobre todo cuando uno trabaja con personas, que cuando uno trabaja con grupos de personas con dinámica, con movimiento, cuando uno lo arrastra, eso utiliza demasiados recursos. Cuando uno tiene una computadora de recursos medios abajo, es necesario que no vayan a usar ese tipo de bloques. Se les recomendaba utilizar las tipos fotos, ¿entendés? Que son fotografías de personas que no la vas a poder rotar, digamos, siempre desde el punto de vista que lo veas, siempre la vas a ver a la misma persona en la misma forma, en la misma posición, ¿entendés? Además, no tiene sentido Pero no incorporar a tiene, personas animadas si van a presentar claro, imágenes. claro, exactamente. Entonces No, no era mi intención poner personas animadas, pero busqué y decía como grupos, entonces claro, nada, pero empecé es a que, ponerle gente y ahí se me fue todo mal. bueno, pero ahí es, Pero bueno, digamos, si no, no fíjate sabía. ahí en el video de la clase sobre Twinmotion, ahí se explicaba, digamos,
el consejo que se da para ese tipo de situaciones, dependiendo el recurso de hardware que tenga. ¿Ah? Ok, Bueno, ok, Un ahora, perfecto. pequeño Entendido, gracias. detalle, Ricardo. ¿sí? Sí, lo que yo le quiero decir es que en la medida que, o sea, los alumnos y en general los arquitectos, los creativos están acostumbrados a la fuerza bruta de la computadora. O sea, le meten hasta que revienta. Y siempre por eso necesitan computadoras cada vez más poderosas, más poderosas. Bueno, pero la realidad es que cuando uno trabaja con la tecnología digital, tiene que aprender a manejar la tecnología digital, tiene que aprender cómo funciona el programa para poder hacer un modelado y una gestión razonable y racional de los recursos. Entonces, eso es parte de lo que hemos tratado de enseñar. Hay un video en el aula, hay un par de videos, mejor dicho, en el aula, para abordar justamente el problema en el caso de Archicad, donde se explican algunas técnicas para reducir la cantidad de polígonos, para utilizar, como se hace en Twinmotion, en vez de utilizar bloques en 3D, imágenes, y también para reducir la complejidad de los elementos. Y esto es lo que quiero llegar. Pues si se fijan acá en la pantalla, acá me estoy marcando, no sé si se ve, acá y acá, esto es algo que es producto justamente, no sé si ven que está el marco, nada más no se ven las diagonales. Bueno, ese es un aspecto técnico que justamente, me imagino que el render está hecho en Twinmotion, pero cuando se generó el render se utilizó algún sistema de reducción de complejidad que se trasladó a Twinmotion y que hizo que desaparezcan partes de los elementos que son necesarios en el render, en este caso las diagonales. Entonces, simplemente para advertirles de que cuando ustedes van a exportar a Twinmotion, tienen que tener cuidado de que las opciones de vista modelo en Archicad que hayan elegido no les produzcan el recorte de polígonos que son necesarios. Bueno, como íbamos diciendo, digamos... Quería hacer una consulta. Yo preferiría que todas las consultas ya las hagamos al final de la clase. ¿Por qué? Porque si no vamos interrumpiendo y vamos perdiendo el camino para llegar al objetivo en tiempo y forma. Terminamos y todas las preguntas. ¿Ah? Pregunto después. Aquí, como decíamos, digamos, por ejemplo, hay un buen trabajo en lo que es el diseño del edificio, de la fachada, del muro cortina, que también podría ser un poquito mejorada, pero la falta de trabajo en el umbráculo, en todo el entorno y el contexto, desmerecen el trabajo anterior, ¿entienden? Entonces es necesario que se trabaje en esos elementos para que potencien la idea. Aquí vamos a ver un poquito de lo que es la cuestión de, dentro de la técnica, el uso de la cámara y el encuadre. Cuando uno trabaja buscando o explorando el modelo, existen distintas técnicas como para llegar rápidamente a un buen encuadre. Uno de los cuales, bueno, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, hay una predominancia de lo que es el suelo y el entorno. Y al edificio hasta casi le quita la parte de la arista superior, prácticamente. Entonces, estamos viendo que hay como que hay que ajustarle la línea de horizonte, para lo cual Twinmotion tiene una herramienta que te permite que a la cámara la ponga a nivel de observador o a nivel drone, digamos, para poder visualizar en forma aérea todo. Uno simplemente aplicando ese comando y automáticamente te lo baja a la línea observador y no cometemos errores. No obstante, este tipo de imágenes siempre es conveniente mejorarle la información que uno quiere mostrar. Proporcionar, digamos, la cantidad del cielo con la cantidad del suelo y sobre todo que el elemento de mayor importancia a nivel de información tiene que ser el edificio. ¿Ah? Fíjate cómo hay muchísimas personas tapando detalles del edificio ahí. Podrían haber sido menos personas o mejor distribuidas.
Por ejemplo, si se trataba de ambientar con algún elemento como personas o vehículos, en lugar de poner tantas personas tapando los accesos al edificio, podría haber puesto un par de personas y un vehículo, por ejemplo, en la calle, que se la ve muy vacía. Sí. Bueno, como decía, digamos, existe no es una regla, lo tenemos como una sugerencia, ¿sí? Cuando uno no maneja mucho las técnicas de fotorender o de fotografía, utiliza esta regla clara que es de los tercios, en lo cual a la escena se la divide en tercios horizontales y verticales, y en los cuales en el tercio central debería estar la escena principal, y utilizar las líneas, ya sean las horizontales, para alinearlas ya sea con la línea de horizonte o con algunos elementos de la geometría de la gráfica que se trata de representar. Como les digo, no necesariamente hay que adoptarla a rajatabla esta regla. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la escena, de la geometría y de la atención que uno quiera o de la sensación que uno quiera lograr. Pero sirve como un instrumento para aproximarse lo mejor posible a un buen resultado. Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay una abundancia de lo que es una sola y única fachada, mucho suelo, mucho techo, mucho cielo. No hay una descripción, no hay una buena elección del punto de vista de la cámara ni del encuadre, con lo cual uno no tiene una lectura de la geometría de este edificio. Se hace difícil adivinarlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos el edificio ese que veíamos en los renders interiores, que estaban bien ambientados. Está también muy bien logrado. Ahí vemos una correcta iluminación, una correcta asignación de materiales, de textura, un buen aporte en el diseño de lo que es el piso, todo el solado, como podemos ver, el uso de los espejos de agua con fuentes, con chorros de agua, pero, por ejemplo, en la esquina inferior queda recortada, queda como mordida la geometría, el piso. Quizás girándolo un poquitito aparecía la totalidad y quedaba más redondeada la imagen, más completa, más cerrada, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver también cómo hay una palmera en un primer plano, mucho piso, mucho suelo, y el edificio aparece mordido ahí en un costado. Todo esto hay que encuadrar, digamos, siempre acordándose que el motivo principal es el edificio, y el edificio es lo que tiene que predominar en cuanto a la superficie de visualización, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, este también es un lindo trabajo, nada más que este render no lo muestra de tal manera. ¿Por qué? Porque el stand aparece, el stand que es de una geometría semicompleja, está recortado, y el umbráculo tiene otra geometría también compleja, pero también aparece recortado. Entonces, no se termina de entender. Quizás si se hubiera retirado un poquitito, que la distancia focal fuera un poquito mayor y se entendiera el stand en su totalidad y el umbráculo acompañando un poquito de fondo, hubiera mejorado notablemente la vista. Bueno, aquí también tenemos otras vistas que hay un montón de vistas que hay que mejorar, ¿no? Aquí simplemente he puesto unas cuantas porque mostrarlas a todas no nos va a alcanzar el tiempo. Ese yo, por ejemplo, la que está en la parte superior derecha, el edificio representa un 15% de toda la superficie que estamos observando. El colectivo tiene más protagonismo
por tamaño y por color que el edificio. Podemos observar mucha sombra, mucha avenida, mucha calle, mucho cielo, y el edificio prácticamente es anecdótico, está bien allá en el fondo. También geometría del edificio recortada. En la parte inferior izquierda podemos ver que el edificio, lo único que se puede apreciar son techos y pisos, y no podemos observar el muro cortina, no observamos el espacio del umbráculo, digamos. Todas esas cosas se mejoran cambiando el punto de vista. O acá en la parte inferior derecha, que también vemos una predominancia de lo que es el suelo, y la geometría del edificio queda hasta mordida en la arista. Ese tipo de situaciones no se tiene que dar. Siempre hay que buscar un equilibrio, que digamos, tanto la masa del suelo como la masa del cielo sea más o menos proporcionada, que el edificio siempre quede en el medio y que quede un espacio, tanto en la parte superior como inferior, que le dé aire al edificio, ¿sí? ¿No? Que nunca llegue hasta el borde, que nunca llegue hasta el borde. Para lo cual, digamos, se utilizan las teclas de navegación que tiene Twinmotion, las teclas de desplazamiento. La W, la S, la A, la D, las T, las flechas, y las teclas Q y E para subir o bajar las cámaras. Y presionando la tecla Shift y el botón derecho hace span, o simplemente presionando el botón de medio para orbitar. Después, otro elemento importante dentro de la composición del render es el background, la imagen de fondo, que siempre tiene que acompañar. Si nosotros tenemos una escena urbana, tratemos de que la escena que nos acompañe sea urbana. Si tenemos una escena campestre, una casa, qué sé yo, en Tafí del Valle, tratemos de simular que el background de fondo también represente un medio natural, para que vaya acompañando en la lógica de la información. Pero lo que debemos evitar es esa franja que queda entre la geometría y el background, que es lo que estamos marcando ahí. ¿Ven? Se tiene que dar una continuidad entre la geometría y el background. Cuando uno logra eso, logra esa continuidad visual, esa integración entre la geometría y la imagen de relleno. Bueno, aquí ahí vamos a ir viendo otros trabajos que necesitan mejorar el uso del background. Es decir, tenemos que mejorar la cámara, el enfoque. Aquí también tenemos el mismo problema. Y hay muchos trabajos que tienen este pequeño error que hay que mejorar. ¿Sí? Hay escenas muy bien logradas, geometría muy bien trabajada, pero que cuando se genera en esta vista, hay un corte entre la geometría y aquella imagen. Como decíamos, esto se logra usando las teclas de navegación, y al igual que cuando uno genera la cámara. Ahora veamos lo que es la iluminación, las técnicas de iluminación. Habíamos dicho en la clase anterior de Twinmotion que siempre cuando uno genera una vista, es decir, lo primero que hace es explorar el modelo, buscar cuál es la imagen o la posición de cámara que muestre una imagen que sea la más representativa del modelo. Una vez que la hemos encontrado, la guardamos. Y después empezamos a personalizarla, es decir, editamos los distintos valores de la iluminación. Lo primero que obviamente configuramos es el geoposicionamiento, es decir, por defecto aparece en Francia, lo trasladamos a San Miguel de Tucumán, o en la posición geográfica que uno quiera, o esté el modelo, y a partir de ahí uno configura los valores de la orientación, del norte punto cardinal, con lo cual eso nos va a determinar rápidamente la posición del Sol. Y después uno termina de ajustar los valores del mes y de la hora para poder obtener la sombra y la luz adecuada. Como
regla, una regla simple y sencilla, siempre traten de, cuando uno genera una vista, una cámara, ya lo hemos dicho la vez pasada, hagan de cuenta que el sol siempre tiene que estar atrás de uno, alumbrando hacia el frente. Aquí, por ejemplo, está la cámara y el sol lo tenemos en el sentido contrario. Entonces nos genera mucha sombra, nos opaca demasiado el ambiente y no tenemos una percepción de toda la rica geometría que estuvo trabajando y proponiendo el alumno. Si el sol lo hubiera girado y lo hubiera puesto de atrás del punto del observador hacia adelante, hubiéramos obtenido el dibujo de los arcos en el piso, bien iluminado, y las sombras hubieran ido acompañando y enfatizando la geometría y no ocultándola. Esa es la función de trabajar con las luces naturales, ¿sí? Generar, resaltar la geometría a través de las luces y de los claroscuros. Perdón, también, sí. perdón, Ricardo, discúlpame con respecto al trabajo anterior, si podés volver, quería decir una cosa que creo se puede ver acá. Hay sombra en varias direcciones. Acá, hacia la izquierda inferior, ves una sombra de un árbol en un sentido. Después, fíjate en los laterales, hacia la derecha, también. O sea que hay varias luces acá. Entonces eso también hace que sea muy confuso comprender, ¿cómo te diría? Leerlo al ejemplo, ¿no? Al modelo. No sé cómo hizo que tenga sombra en distintas direcciones, pero evidentemente que no es así la realidad, ¿no? Siempre si consideramos el sol, hay direcciones de sombra hacia un solo lado. Yo, digamos, observando los postes de luz, uno puede tener de referencia que hay un solo punto de iluminación. No sé si bueno, está observando. Sí, yo ya lo estuve viendo porque este alumno, Mamani, ya lo venimos viendo en todas las críticas en sus distintas etapas de evolución. Y bueno, un poco eso era mi duda, ¿no? Digo, acá vos ves el poste de luz en una sola dirección y después la sombra del árbol hacia la derecha, de atrás hacia adelante. Hay algo que él tiene que sintetizar, simplificar, porque obviamente, así como el modelo, me parece que está también la sombra bastante confusa y por otro lado, claro, muy oscura. Está deformada. Claro. Está deformada la perspectiva. Y la densidad de la sombra también tienen que tener en cuenta con respecto al nivel, digamos, lumínico que irradia el cielo o la luz, ¿no? Acá no se ve el cielo. Entonces, me parece que en vez de lucir el modelo, lo está haciendo más confusa. Esa es la parte que a mí me preocupaba de este trabajo. Bueno, hay muchas cosas más que después le voy a indicar en su... Sí, digamos, a ver, sí. Estoy tratando de tomar los distintos parámetros. Obviamente todas las imágenes tienen más de un punto que mejorar, ¿sí? Pero en los mayores, en los lugares donde más hace falta ajustarlos, en esa parte lo estoy tratando de mostrar. ¿Ah? Aquí podemos hablar también de la superposición de bloques, digamos, sí. Otro tipo de cosas. Pero digamos, acá se está tratando de mostrar cómo mejorarlo a la iluminación natural, cuál sería el criterio para mejorarlo. ¿Ah? Bueno, paso a la otra. Como decíamos, aquí sucede lo mismo, digamos, en lo cual tenemos, el sol está iluminando desde atrás de la escena hacia el frente, con lo cual se generan esas grandes sombras y muy oscuras aquí en la vereda. Y no tenemos una buena lectura de lo que es la fachada y del muro cortina. Distinto hubiera sido si el sol hubiera estado atrás del observador e iluminara de frente a la geometría. Ahí se hubiera podido observar el efecto del parasol, el efecto del vidrio, mejorar el efecto de la transparencia, se hubiera podido resaltar las entrantes y las salientes dentro de la geometría. Bueno, ese es
el correcto uso de la luz natural, tratar de que te ayude a expresar la geometría. ¿Ah? Bueno, aquí vemos otros ejemplos en los cuales, como les digo, es necesario cambiar la posición y la ubicación del sol, porque te genera sombras muy fuertes, que te generan grandes contrastes, que te manchan mucho el suelo, y la fachada y los planos del edificio quedan opacos, ¿sí? O en algunos lugares donde, por ejemplo, en la esquina superior derecha, está la iluminación natural y, por ejemplo, se han olvidado de apagar las luces artificiales. Entonces también genera unos destellos raros dentro de la estructura, igual acá en la parte inferior izquierda. Como vemos, está en la estructura de los pórticos y hay destellos. Esos destellos son producto de la aplicación de luces artificiales que deberían haber sido apagadas. Bueno, acá también tenemos, como les digo, un ejemplo en el cual hay un buen trabajo de propuesta en el edificio, un buen trabajo en la propuesta de lo que es el umbráculo, pero al estar mal iluminado, es decir, en sentido contrario, uno pierde la riqueza que podría haberse obtenido en el umbráculo, ¿no? Bueno, acá también tenemos el problema de la iluminación desde el sentido opuesto del observador, y a eso le sumamos que también tiene las luces artificiales todas prendidas. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se mejora esa situación? Y no tengo que correr esto. Una vez que uno termina de explorar el modelo, lo que hace es ir aquí y crear la imagen. Cuando uno crea la imagen, tiene la opción acá en la parte inferior que dice más, digamos, para acceder a más opciones de configuración, pero configuraciones personalizadas de cada una de las vistas. Es decir, yo puedo modificar las condiciones de iluminación natural a cada una de estas en un mismo modelo. Y ahí es cuando uno configura, entrando ahí, configura la geoposición del modelo, cambia el norte geográfico, elige el mes y la hora en la cual uno quiere generar esa iluminación, ¿sí? Aquí, como podemos observar, hay una iluminación que viene de atrás del observador hacia adelante y se puede apreciar el dibujo del umbráculo en el piso, el dibujo de los mástiles, digamos, trata de ir acompañando, digamos, la iluminación. En cuanto a lo que respecta a la iluminación artificial, también hay que, como decíamos, hay que buscar que la escena en su totalidad esté iluminada en forma homogénea y enfatizar un poquito más el edificio. Aquí tenemos mucho contraste, digamos, en lo cual solamente la calle está iluminada, una raya de luz en la fachada y todo lo demás en penumbra. Entonces uno no puede percibir la geometría y mucho menos el funcionamiento del edificio en condiciones de iluminación artificial o nocturna. En este caso tenemos el extremo, digamos, en el cual hay una saturación, un exceso en la iluminación. ¿Por qué? Porque no termina de ser de noche la escena, y a eso mismo, es decir, con lo cual tenemos una iluminación de la bóveda celeste todavía que está incidiendo sobre el modelo, y a la vez tenemos un exceso en el uso de la iluminación, en la cantidad y en la intensidad. Todos esos parámetros deben atenuarse y buscar un equilibrio para que sea, no sobresalga esos destellos, digamos, tratar de emparejarlo. Aquí sucede casi lo mismo, digamos, aquí este trabajo tiene un buen trabajo de geometría, de ambientación, pero cuando llega a poner la iluminación hay un exceso, con lo cual lo está quemando al render.
Aquí tenemos lo contrario, digamos, también, digamos, hay grandes desequilibrios, con grandes penumbras, el edificio no aparece desde el mejor ángulo y mucho menos bien iluminado. Le aplico un par de luces con efecto y acá unos artefactos fuera de escala que no terminan de hacer a la escena. Todo esto hay que ir mejorándolo. Digamos, aquí, por ejemplo, podemos ver una ciudad, un background que no está del todo bien articulado, bien incrustado con la escena. Digamos, podemos ver que hay un páramo en el medio. Y después tenemos el edificio, que está con fuertes destellos, un entorno que está atenuado, y después todo el entorno o contexto está muy apagado. Entonces, tienen que subirlo, acomodar la cota de la escena para que quede alineado con el background, para que genere esa continuidad visual. Debería haber un trabajo de iluminación en el entorno inmediato, en el contexto, y un trabajo más equilibrado en el entorno inmediato del edificio. Bueno, aquí también tenemos, como vemos, saturan las intensidades de las luces, y en otros lugares queda todo en penumbra. Aquí también, y a esto le sumamos el uso de algunos efectos como la lluvia, el piso mojado, también lo terminan no ayudan en la lectura o la percepción de render. Aquí también tenemos espacios muy iluminados, aquí una secuencia también de luces, pero después tenemos todo lo que es la arquitectura, el umbráculo, no se lo logra percibir, tanto por la asignación del material, que por ahí han elegido un material que es muy oscuro, muy opaco, y no les acompaña, no les colabora con la iluminación, pero digamos, todo esto hay que buscar el fino equilibrio de todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la iluminación de lo que es el umbráculo en el interior. También hay una falta de iluminación, hay sectores con mucha penumbra, lugares donde la luz está tan próxima a la geometría que lo encandila, y otros que quedan muy en la oscuridad. Bueno, acá, como vemos también, el hecho de que estén prendidas o activas las luces artificiales en una escena de iluminación natural, también no es coherente. Lo mismo sucede acá, que podemos ver las líneas de luces en la fachada, en la aplicación de los efectos acá en la parte superior. O aquí cuando uno satura la iluminación, generando, digamos, que quema en esta parte la geometría, y en otras partes genera mucha oscuridad. ¿Cómo se controlan esos parámetros? Primero, lo que habíamos visto, el primer comando, cuando uno selecciona una de las luces, está para activarlo o desactivarlo, con lo cual en las luces, en las escenas diurnas, uno lo desactiva las luces, o simplemente como en el administrador de proyecto, uno ya los tiene agrupados, puede desactivar directamente la capa que los agrupa y los apaga a todos juntos. Puede controlar las intensidades para no generar esos destellos, esos encandilamientos. Puede controlar la percepción del color con la cual el color que va a emitir la luz, es decir, si va a ser fría, si va a ser cálida o va a ser neutra. Como habíamos dicho en el video, en la clase anterior, siempre es recomendable trabajarlo en colores neutros para que no haya una distorsión en la apreciación de las texturas y los colores. También hay que controlar el diámetro, es decir, la amplitud de incidencia que va a tener las luces, y bueno, y otros parámetros como ser la sombra para activarlo o desactivarlo. También otros elementos que uno puede controlar en la escena, ahí hemos estado controlando lo que es la iluminación, ¿no?
es la exposición. Digamos, uno puede atenuar o aumentar el nivel de exposición, con lo cual uno puede opacar toda la escena o subirla en intensidad. También puede controlar el balance de blanco, que es la parte esta. También puede controlar la iluminación global de la escena, con lo cual uno controla qué tanto uno quiere que la luz natural o artificial rebote y genere más, rellene un poco más de luz la escena. Y después también parámetros como la sombra, que uno puede controlar el grado de definición, si uno quiere con sombra, si quiere una sombra definida o una sombra esfumada. También uno puede configurar eso. Y aparte también podemos configurar la intensidad de la iluminación solar general, la reflexión del sol sobre los elementos, la parte de la reflexión solar, preferentemente no tocarla. Sí podemos jugar un poco con lo que es la intensidad y la luminosidad. Y en el caso de las escenas nocturnas, bueno, la intensidad de la luz lunar. Con eso podemos controlar un poco también. Ahora veamos un poquito sobre el tema de, dentro de la técnica, lo que es la biblioteca, el uso de las texturas, los materiales, ¿sí? Si bien Twinmotion te ofrece una variedad infinita de texturas y materiales, con sus distintas características, rugosidad, color, reflexión, etc., uno tiene que tener un determinado criterio al asignar o al aplicarla, ¿sí? Siempre uno tiene que tener una prefiguración de lo que quiere lograr. Aquí en esta escena parece un muestrario de todo lo que es la biblioteca de textura, en la cual en la cubierta tiene como 5 materiales, más las arquerías, más un piso teselado de hexágonos, más un muro de piedra que encima encandila, está muy brilloso, sumado, digamos, a que debe haber alguna luz muy próxima y que a la reflexión del material capaz que esté un poco subida. Hay que buscar, digamos, de generar una armonía en el uso del material. La armonía la puedes dar por un uso equilibrado de los materiales, en el cual haya una gradación en el color del mismo, o por tectonicidad. Aquí, por ejemplo, todos los colores de todos los materiales podemos ver la calle, el cordón, la vereda, las columnas, la cubierta del umbráculo, todos absolutamente están cromáticamente dentro de una franja, con lo cual uno no termina de identificar dónde comienza y dónde terminan los elementos, si no fuera por la luz y la sombra. Pero si uno asigna el material en base a la tectonicidad del mismo, es decir, el pavimento es asfalto, es hormigón, el cordón es hormigón, el piso puede ser, qué sé yo, puede ser un pórfido, puede ser un porcelanato exterior, digamos, o piso impreso, digamos, hay que ir asignándole a cada material las propiedades físicas y visuales de la realidad. También, aquí ven, podemos observar que la calle, el pavimento, estamos de un color térreo, ¿sí? Entonces, empieza a llamar un poco la atención. A uno le presentan un render, ya sea como docente o como un inversor, y quiere ver la propuesta de diseño, y estos elementos empiezan a generar ruido. Entonces, la persona, el evaluador, siente algo que le está incomodando visualmente. Y esa incomodidad se traduce finalmente en el modelo. Pero cuando lo que estamos molestando un poco es la falta de criterio en la asignación del material. Por ejemplo, como les digo, el asfalto, el color del asfalto en la parte superior.
o aquí en la parte superior izquierda, que están todos monocromáticos prácticamente, y que el tamaño del piso, estamos con un piso de 20-20, cuando uno tiene grandes superficies, estamos hablando de, a ver, el edificio más o menos mide 40 por 40, estamos hablando 1.600 metros cuadrados de superficie, a lo cual le vas a asignar un piso de 20 por 20, estamos como equivocados en el formato, en el tamaño del mosaico o del material que uno está por aplicar. Uno ahí tiene que apelar a modificando la escala del material, ya sea en X, en Y o en XY al mismo tiempo, cambiándolo a un tamaño de 1,20 m por 1,20 m, con lo cual las juntas se las van a ver mucho más abiertas y va a ser mucho más real, ¿sí? Lo mismo sucede acá en la vista nocturna también, como vemos, también un color beige en la calle, o aquí, digamos que cuando uno trabaja en un entorno en el cual uno quiere enfatizar tu intervención urbana, seguramente el piso o el solado de lo que es la geometría de intervención va a tener una característica que va a ser distinta a la del espacio o las veredas colindantes. ¿Entienden? O acá en la parte inferior, que también vemos un piso también chico de 20 por 20, 15 por 15. Ahí ya estamos hablando de una superficie de casi media manzana aplicada con ese piso. Digamos, hay que ser coherente. O acá, en la cual se aplica un piso de parquet puesto en espina de pescado, imagínense 1.600 metros cuadrados de ese tipo de piso, para agarrarse la cabeza. Por eso hay que buscar en base a la superficie, al espacio y al uso, el tipo de piso, textura o material adecuado para enfatizar y para realzar esos lugares, esas escenas. O aquí, por ejemplo, que tenemos un piso hexagonal aplicado en la platabanda, que como vemos queda muy recortado. Ahí hubiera sido más conveniente cambiar, reasignar el material en Archicad, sobreescribirlo y asignarle otro material acá en Twinmotion. O aquí, por ejemplo, que tenemos todo, una cubierta muy oscura, un piso muy oscuro, materiales muy oscuros, entonces no se logra percibir del todo esta escena. ¿Cómo se controlan? Bueno, los materiales uno puede modificar la textura, el color, la reflexión, la escala. Uno puede jugar con todos esos valores, esos parámetros en los videos, tutoriales. Ahí se explica perfectamente cómo puede uno modificarlo y personalizarlo, y luego también incorporarlo a una biblioteca. Una vez que uno logra un material, logra generar un material muy bien logrado, lo puede incorporar a una biblioteca personalizada, que después en un futuro simplemente uno lo arrastra y ya lo tiene configurado. También uno puede controlar otros parámetros, como la parte del relieve del material. Antes los materiales simplemente era la imagen de la textura y un mapa BAM, que era el que le daba el relieve. Ahora actualmente los materiales de los motores de render en tiempo real trabajan bajo el formato PBR, digamos, que es que todos los materiales trabajan sobre las características físicas del material. Es decir, no tan solo la parte visual, sino la parte de lo que es el relieve, la reflexión, porque cada material va a tener un mapa de textura, un mapa de relieve, un mapa de reflexión, un mapa de opacidad. Bueno, trabajan con Twinmotion, creo que trabaja con 5 mapas por cada material o textura, y cada uno se lo puede personalizar. Puedes controlar el nivel de emisividad, ¿sí? que emita luz o no un material. Bueno, si quieres que tenga aspecto metálico o no, todas esas cosas todas esas características las puedes controlar. Pero sobre todo las cosas
de mayor importancia son la escala, en la cual uno controla el tamaño del mapa o del tablero, digamos, de mapeado, la reflexión, el color y la imagen, ¿sí? Después, cuando vemos lo que es dentro de la técnica, ¿no?, que es la biblioteca y el uso de objetos, tenemos que ser prudentes al insertar los bloques y al posicionarlos. Por ejemplo, acá en esta imagen, en un primer plano tenemos 3 toboganes, un cesto de basura, una bicicleta y un poquito más allá el edificio. Ojo, que el edificio está bien trabajado, bien logrado, ¿sí? Pero todos estos elementos que están acá en un primer plano lo tapan y le quitan protagonismo al edificio. Entonces, la idea de los objetos, ya sea personas, vehículos, vegetación, equipamiento urbano, señalética, todo eso, tienen que acompañar, ayudar a vestirlo a la escena, pero no tienen que ser el protagonismo, ¿ah? El protagonista es el edificio. Bueno, aquí lo que podemos ver es la falta de estos elementos, ¿sí? Allá arriba, en el fondo, y en la oscuridad, está saturado de mesas y sillas. Y todo este otro gran espacio aquí adelante es un para. Lo mismo sucede aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, todo el mundo haciendo cola para ir al baño, parece. Están aplicados un conjunto de bloques y de elementos en una situación y en un solo lugar, cuando tendría que haber estado un poquito más disperso, generando situaciones de gente conversando, de gente observando, de gente caminando, digamos, tratando de dar que en la escena uno pueda percibir la dinámica lo más real posible. Aquí que podemos ver la dureza del equipamiento, digamos. Este equipamiento seguramente está viniendo de Archicad. Es recomendable borrar el equipamiento de Archicad y usar el equipamiento de Twinmotion, que tiene un poquito más de grado de realismo. Bueno, aquí volvemos a ver la falta de equipamiento. Y aquí simplemente es para mostrar que uno tiene que hacer uso de ese recurso. Cuando uno les pedía que traten de ambientar la escena y usen los recursos de la biblioteca para acompañar esta ambientación, aquí podemos observar que simplemente haciendo un plato con un escalón de 20 centímetros de alto, más otro adentro, un cambio de materiales y simplemente acercando un vehículo, insertando un vehículo, ya empezás a generar una ambientación dentro de la escena. Obviamente tendréis que generar otra secuencia, organizarlo, distribuirlo, acompañarlo, iluminarlo, acompañarlo con un poquito de infografía, como se ve allá en un costado, y lográs ambientar la escena. Con respecto a los efectos, uno tiene que ser también prudente al usar los efectos. ¿Por qué? Porque uno puede generar sensaciones distintas. Aquí parece que fuera una calle llena de baches. O aquí en la cual, digamos, hay un exceso de lluvia, digamos, aquí, no sé si logran percibir ustedes, pero, digamos, se ve hasta el barrido del agua, digamos, cayendo desde el cielo. Digamos, no hay que irse tan al extremo. Se puede usar algunos efectos, ya sea de bruma, ya sea de lluvia, de smog, distintos tipos de efectos, pero hay que ser prudentes, mesurados, digamos, al usarlo, para poder conseguir la sensación que buscamos, pero no pasarnos del límite de la raya de lo creíble. Bueno, aquí también tenemos un exceso de iluminación, más la bruma, acá también tenemos un exceso del uso de la lluvia, al igual que en la parte inferior.
el protagonismo de la luna en el medio de la escena, en el medio del cielo, también genera demasiada tensión visual en ese punto, cuando simplemente haciendo un cielo estrellado, tranquilo, pero que se las perciban a las estrellas, un buen contraste, se hubiera logrado un mejor efecto. Aquí también vemos como también el efecto del agua como chorreando en el lente de la cámara, ¿no? Por eso hay que evitar el exceso, digamos, medirlo. O aquí también que tenemos el efecto de la lluvia, más la bruma, más el smog, todo, más el exceso de iluminación, genera como una falsedad en la imagen. Quizás si se hubiera atenuado un poquito la iluminación, si se lo hubiera distribuido mejor, hubiera mejorado un poquito el punto de vista y no habernos pasado con el uso de los efectos, se hubiera logrado una buena imagen. Bueno, y por último, otra de las consideraciones que se estaba esperando por parte del alumno era que haya una evolución y una corrección del trabajo práctico 3 al 4, es decir, que haya un mejoramiento. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un trabajo de una alumna que ha presentado el EP3, lo que vemos en la parte superior, y en la parte inferior vemos lo que presentó como EP4. Hay un trabajo, un mejoramiento, una propuesta. Bueno, esta alumna ha ido evolucionando el modelo, que es lo que se espera por parte de todos los alumnos, ¿no? Digamos que no es simplemente al EP3 pasarlo a Twinmotion y darle render. No, se pedía y se esperaba una evolución, un aporte en cuestión de diseño, en todo lo que respecta al entorno, para generar esa articulación y esa integración entre el edificio, el umbráculo y el entorno. Y bueno, eso es lo que también los profesores, en cierta manera, van a evaluar. Y bueno, por último, quería recordarles o resumirles que lo que se espera o se entiende un poco como ambientación es el modelo base de BIM que veníamos trabajando, al cual se le suma lo que es el diseño exterior, con toda la intervención geométrica de espejos de agua, cantero, pero siempre buscando que se logre una integración entre los distintos elementos y que no simplemente sea una sumatoria de los mismos. Siempre que busque la integración. A eso se le aplican los materiales, a eso se le suma el background, se le suma los objetos, la iluminación y un poco de los efectos. La sumatoria de todos esos elementos es lo que genera una ambientación, que es lo que uno pretende encontrar o recibir como trabajo práctico, al cual ya, digamos, ya no estamos en una instancia de corrección, simplemente esperamos que para EP5, para el trabajo de infografía, hagan la revisión de sus trabajos, la revisión de sus renders, mejoren todas estas técnicas que hemos estado viendo y todas estas consideraciones, y bueno, y a partir de ahí puedan continuar con la implementación del EP5, ¿sí? Como recomendaciones, digamos, para que tengan en cuenta a la hora de trabajar con Twinmotion, tienen que completar la geometría del proyecto, si hace falta, que es lo que hablábamos, de completar lo que es el entorno, explorar el modelo siempre buscando la pista que sea más representativa y que logre expresar la idea del diseño. Elegir un background acorde a la escena y posicionarlo correctamente, que cada vista debe tener su propia iluminación natural, evitando estar siempre estar a contraluz. En las escenas nocturnas buscar un equilibrio en la iluminación de todo el conjunto, evitando los excesos de iluminación y las penumbras. En el uso del material de escena se debe buscar simular la realidad, ¿sí? No hay que saturar los brillos, no excedernos con los reflejos,
proporcionar los tamaños de los mapas y las texturas, en la inserción de los bloques, tratar de distribuirlo de forma equilibrada en toda la escena, sin sobrecargarla visualmente, y elegir siempre una vegetación acorde, adecuada, en escala, en volumen, en tamaño, ¿sí? Ambientar correctamente la escena por medio del uso de las luces, los bloques, los materiales, background, etc., para lograr describir el uso del edificio en forma natural, ¿sí? Para lograr generar una sensación. Ser prudente en el uso de los efectos, la lluvia, la bruma, la nieve, el viento, etc. Acordarse siempre de cuando uno trabaja en los sistemas gráficos, unificar el criterio de las unidades de dibujo, es decir, si estás trabajando en Archicad en metro, si estás trabajando en Twinmotion también en metro, si estás trabajando en Rhino también en metro. Y después, por último, acuérdense siempre de configurar los parámetros estos iniciales sobre el guardado del archivo cada 5 minutos, para no perder el tiempo de trabajo que uno le va aportando, ¿no? Bueno, con esto terminamos las críticas de render. No sé si algún docente quiere aportar algo más. Sí, ¿puedo intervenir un poquito? Les quería aclarar por si las dudas, había algunas cuestiones que no se entendió. Ricardo, el arquitecto, hizo una síntesis de todos los aspectos que involucra hacer un render. Esos aspectos, él los denomina integrar, pero en realidad también se puede decir que interactúan unos con otros. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los trabajos se observan materiales totalmente opacos, sin brillo. Entonces, o materiales demasiado brillantes, excesivamente brillantes, y no tenemos iluminación, por ejemplo. Entonces, un poco esa integración se entiende como la interacción, o sea, depende de la cantidad de luz, el reflejo que voy a tener, o depende si es nocturno, tener en cuenta que los materiales sí se van a reflejar, todos los materiales tienen algo de reflejo y tienen algo de rugosidad. O sea, no se va a percibir un material totalmente liso, ¿no? Eso en la realidad no ocurre. Entonces, esa interacción, a pesar de que parece un detalle muy fino, le quita mucha realidad. Y generalmente los objetos que están en el primer plano del renderizado, hay que tener cuidado en esos detalles, reflejos, en relación al tipo de luz o a la cantidad de nivel lumínico que tengo en la escena, también la rugosidad. Entonces eso un poco como para ampliar el tema que se refiere el arquitecto de integración. Sería una interacción entre los distintos aspectos que se incorporan en el render. Nada más. ¿Preguntas? Yo, arquitecto, es una pregunta aparte, digamos, del render. ¿Se acuerda que yo le había planteado un problema que tuve con Archicad, que me aparecía un muro que no lo podía sacar? Me volvió a aparecer en el Archicad, usted me había mandado o sea, yo lo pude borrar después que usted me envió el video. Yo quería preguntarle si yo podía enviarle de nuevo el archivo, a ver si usted me lo puede borrar, porque intenté de nuevo con el video, con la imagen, todo lo que usted me mandó, y no lo puedo borrar ese muro, y lo tengo justo ahí en el edificio. Listo. ¿El correo de técnicas le mandó? Sí. Bueno, ya se lo envió. Gracias. Yo tengo una consulta con el tema del render, que es que en el Twinmotion, bueno, el trabajo fue satisfactorio, pero una de las correcciones que tuve fue de que había hecho solamente escenas nocturnas. Pero es porque no sé qué le pasó a mi Twinmotion, no sé si es que tiene un error o qué le pasa, pero puse el horario a las 2 de la mañana y no lo puedo cambiar. Y le intenté de 1000 maneras, cerré el programa y con otro archivo, lo que sea, y en todos los archivos me aparece el horario a las 2 de la mañana y no lo puedo cambiar, no sé por qué, pero probé 1000 cosas, así que todos los renders los tuve que hacer a la noche,
con más o menos exposición, pero no lo podía hacer de otra manera. Responde al usuario. ¿Cómo? Responde al usuario muchas veces el Twinmotion. Pero no sé, bueno, eso, de que una de las correcciones fue que solamente lo hice de noche, pero es que quería cambiar el horario y no me dejaba. No sé qué le pasa, está como bloqueado ahí y no intento moverlo todo. Vos fíjate que cuando uno trabaja en Twinmotion y empieza a configurar y tiene la parte de edición en la parte inferior, cuando uno termina de configurar, hay un cartelito que te aparece pintado de un color magenta, opaco, que te dice cómo cerrar la etapa de edición. Si uno no cierra esa parte, no podés modificar en la parte de configuración solar, la parte rápida, ¿viste? La parte de configuración. A ver, te comparto. Ok. Yo le hago otra consulta mientras tanto. ¿Se puede hacer los renders entonces en Archicad Arquitecto para terminar de presentar? No hay problema si no lo hacemos en Twinmotion. A ver, la idea es la siguiente. La idea es que Archicad es un recurso para aquellos que no tienen computadoras en condiciones. No significa de que todos puedan pasarse a Archicad, porque en realidad es un sistema que carece de muchas de las herramientas que queremos utilizar nosotros en Render. Pero bueno, si vos tenés motivo de peso, tenés problemas con la computadora, sí podés hacer una Archicad. Sí, porque me pasó eso, que le agregué personas. La verdad que tampoco no sé qué es lo que le pasó a Twinmotion, porque lo desinstalé, lo volví a instalar y me sale un cartel en inglés y no, ni volviéndolo a desinstalar y volver a instalar, no, ¿Qué no computadora puedo, tenés? ¿Qué digamos. configuración tenés? Tengo una Core i5, una Toshiba. Memoria. Ay, no sé. Le miento si Bueno. le digo. Bueno, sin esos datos no te puedo aconsejar tampoco si te conviene o no te conviene Twinmotion. Mandame un email con todas las características y ahí lo decidimos. Bueno. Bueno, con respecto al tema de la iluminación natural, como decía, cada escena ¿qué está pasando? Uno, ¿están viendo? Sí. Sí, sí. Una vez que uno crea las imágenes, uno en la parte inferior puede cambiar los parámetros, ¿sí? La hora, el mes, la orientación, obviamente acá el geoposicionamiento, pero cuando vos terminás de configurarlo, pongamos, suponete, queremos que esta escena quede con este grado de iluminación. Si yo voy acá a la parte de arriba y quiero cambiar el sol, está bloqueado, ¿ves? Sí, eso me pasa. Bueno, vos lo que tenés que ir primero es acá. ¿Ves donde dice volver atrás? Sí. Y ahí se te vuelve a activar el control de iluminación rápida. Bueno, por eso, a mí yo ya puse volver atrás, lo había probado en otras ventanas, en otras, no sé cómo se dice esto, abajo a la izquierda, sí. Sí, en otros apartados, y no me deja, pero de ninguna manera, o sea, lo intenté un montón y no me deja. Voy a probar ahora, ya estoy casi seguro que hice eso, pero bueno, voy a intentar Verifica porque te tiene que dar, ¿entendés? Okay. De última lo configuras acá al sistema de iluminación natural. Vas acá, modificas el valor y lo guardás. Acordate siempre, para guardar vas todos los parámetros de iluminación general, background, todo lo demás. Vas aquí, donde está la flechita de reciclado, hace actualizar la información. Entonces te captura toda la configuración completa que he estado trabajando, ¿ah? Y te la guarda. Bueno, lo voy a intentar. Gracias. Nada. Hola, yo tengo una consulta
Cuando instalás el Twinmotion, cada vez que aparecía, por ejemplo, tenés abierto el Archicad y te aparece, se supone, arriba el botón que dice Twinmotion, no sé, 2021 creo que decía. Pero a mí no me aparece. Y de todas maneras sí tengo el pad ese para importar el archivo y todo, pero no me aparece ahí arriba. Que, por ejemplo, vos podés modificar el archivo en Archicad y actualizarlo con el Twinmotion. Si Claro. apretás ahí arriba, bajás Twinmotion. Ese botón como que a mí no me aparece, no lo tengo. A mí tampoco me parece. ¿Han instalado bien el DataSmith? Sí, porque de hecho tengo la paleta esa en donde te dan esas opciones para refrescar, cómo es buscar la conexión, exportar el archivo. Y no deberías tener ningún inconveniente, ¿no? No lo Ningún tuve, la verdad, inconveniente. pero cuando vi en los videos que usaban esa opción, como que se iban arriba en Archicad, a donde decía Twinmotion 2020 o 2021, bajaban, hacían clic ahí, se refrescaba eso y se refrescaba en el Twinmotion. Eso como que yo no No, lo puedo es hacer. que, no, bueno, es que tenés dos, a ver, tenés dos sistemas de vinculación entre Archicad y Twinmotion. Uno es el link directo, el acceso directo, en el cual Sí, era el pull down que que hay te como un crea enchufe. arriba. Son ¿Es ese? similares, son similares. Ah. En las paletas de Archicad te va a aparecer archivo, editar, y te aparece Twinmotion. ¿Sí? Claro, a mí no me aparece eso. Bueno, no importa, porque nosotros estamos trabajando con el DataSmith, para lo Ok. cual vos tenés que ir a la parte superior donde dice, ay, a ver, tendría que abrir Archicad. Teamwork o... No. En documento creo que era. No, en ventanas, no era en ventanas. Paletas. Ahí en paletas, ventanas, paleta, y en la parte inferior, Sí, bien abajo, al último. al último La te flecha. aparece DataSmith. Picas Sí, ahí sí. y se te crea la caja de comando. Sí. Flotante. La caja de comandos sí la tengo flotante. Bueno, con eso tenés que, sin ningún Ok. problema, fluctuar la información de un lado al otro. Ok. Sí, la verdad que no tuve problemas, pero bueno, pensé que no lo había instalado bien porque no me aparecía. Gracias. No, de nada. Bueno, dejo de compartir. A mí me pasó lo mismo. Y en la caja de comandos, digamos lo de DataSmith, te aparece también una opción para refrescar si es que haces algún cambio en Archicad y lo querés pasar eso a Twinmotion. La verdad que no se te escuchó Ok. muy bien porque se te entrecorta demasiado la Sí, voz. te escuché yo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Sí. sí. Yo tuve problema para instalar Twinmotion y bueno, recién pude, esta semana, digamos, y yo había enviado todo hecho en Archicad. Pero al instalar ahora Twinmotion, digamos, empecé de nuevo a ver todos los videos y quería preguntarle si puede enviar las imágenes de Twinmotion que tengo ahora junto al archivo que ya había enviado anteriormente. Sí, mándala. Ah, De bien. todas maneras, a ver, ahora se hizo una crítica general, global de todos los trabajos, no ha sido particular. Después Sí. cada docente le va a hacer la crítica particular a cada uno de ustedes, pero ustedes, no obstante a la crítica esa, tienen que tener de referencia esta crítica, ¿no? Las dos críticas les sirven, digamos, para mejorar el trabajo. Bien, gracias. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Yo estoy trabajando con Twinmotion. Puedo hacer todo tranquila, todo bien. Hago el render de las imágenes de día y cuando voy a hacerla de noche me aparece un cartel que dice, más o menos lo que entiendo,
de que hay un problema y que no puedo seguir y que él mande el informe a no sé a dónde, y Se te no me cierra el deja... programa. ¿Cómo? Se te cierra el programa. Sí. Bueno, puede ser por falta de recursos de la máquina. No sé con qué máquina estás trabajando. A mí, Yo me pasó tengo, lo mismo, arquitecto, eso es lo que le contaba. Bueno, es yo que cada, tengo a ver, de el memoria, universo informático y las configuraciones son infinitas, ¿sí? Por eso no hay una receta única para todas las computadoras, digamos. Hay algunas que claro, simplemente actualizando el driver de la placa de video lo soluciona el problema. Hay otro que en vez de procesar todas las imágenes juntas, elegís una y las procesás. Hay otros que tenés que elegir bloques en 2D para simplificar el volumen de la geometría. Digamos, hay que ir viendo cuál es el recurso que nos permita sacar la información, ¿sí? sí. Sí, me parecía raro porque por lo general yo podía hacer los renders tranquila y esta vez me ha parecido así, no sé. Siempre ustedes tengan en cuenta que cuando uno trabaja con la luz natural, vos estás trabajando con un solo foco de luz, ¿sí? Entonces el cálculo de la sombra, de la geometría, es único. Es decir, es un solo punto de referencia y los cálculos están. Cuando uno trabaja con luces artificiales, cada uno de esos focos genera una dirección, entonces tiene que calcular. Y la interacción de todo eso, más lo que es la iluminación global. Entonces, Claro. las escenas nocturnas usan mucho más recursos de la computadora que la de luces natural. Y hay y lo que yo hice es hacer la captura, hacerla grande y hacer la captura, por eso mandé las mandé, pero hice como captura, no como render. Y bueno, vos ves, digamos, uno entiende, digamos, la problemática de la infraestructura de hardware que cada alumno tiene, ¿no? Pero bueno, traten de hacer lo mejor que puedan, ¿no? Bueno, porque también si vos lográs un buen render bien configurado, bien ambientado y hace una captura, uno puede llegar a interpretar, no hace falta que sea en 2K, 4K, 8K el tamaño de la imagen, digamos, uno puede percibir la idea del trabajo. Ojo, como les digo, digamos, el render es la última parte porque nosotros como docentes no nos quedamos simplemente con la imagen bonita que nos están vendiendo. Nosotros estamos viendo la geometría, estamos viendo el proyecto, estamos viendo si han cumplido los pasos, digamos, todas esas cosas que no se ven en la imagen, nosotros sí la vemos. Y a eso le sumamos el show de las luces, materiales, texturas, bloques y todo lo demás. ¿Entienden? bien. Si vos de pronto, como te digo, tenés un muy buen trabajo de geometría, un muy buen trabajo de entorno logrado, y a eso materiales bien aplicados y la iluminación, y simplemente con la captura en buena resolución nos ayuda para evaluarte. Bien, gracias. ¿Alguien más? No, ya no, son las 9:30, muchachos. Bueno, ya estamos en horario. Nos Yo vemos tengo el una martes duda que viene. mínima, chiquitita, muy rápida. Bueno. Con respecto a la luz artificial, Sí. yo quiero, o sea, la dirección es hacia abajo, yo quiero rotarla y que vaya hacia arriba y no sé cómo hacerlo. No sé si me hago entender. Sí, te entiendo. En Twinmotion es más difícil poder controlar los parámetros. En otro sistema gráfico uno puede seleccionar el foco, el emisor y el destino, digamos, hacia dónde estás iluminando. En Twinmotion solamente tenés el artefacto y cuando vos lo giras, gira todo el artefacto. Entonces, tratá de buscar a ver, Twinmotion es un sistema que va evolucionando día a día, mes a mes, digamos, te está sacando nuevas versiones. Cada mes y medio, 2 meses, te saca una nueva versión y va mejorando todo
todos estos parámetros, todas estas pequeñas falencias que lo harían mejor. Tratar de buscar un artefacto de luz que te simplifique la situación y no que te la complique. ¿Ah? Perfecto. Y en Archicad, yo tengo un problema. En el muro cortina, yo aumenté el espesor a 2 más o menos, y eso atraviesa lo que sería el edificio. O sea, es como que sale hacia afuera y hacia adentro. Yo quiero que del muro cortina, o sea, de lo que estaría afuera, no entre, sino que vaya para el otro lado, hacia afuera. No sé si me hago entender. Más o menos. Lo que yo te diría es lo siguiente. La sugerencia que yo les hice de que utilizaran paneles con profundidad es una sugerencia, digamos, un recurso simplificado, porque no es la realidad así, ni tampoco, y genera también algunos problemas, en particular cuando uno elige espesores bastante gruesos. Sirve para el render y para una vista exterior y para una planta simplificada. Si vos lo que querés es controlar con más detalle la ubicación del panel, la forma del panel y todo eso, lo que tenés que hacer es crear tu panel personalizado. O sea, dibujas el panel como vos querés y lo seleccionás y lo definís, lo definís como un nuevo panel personalizado que después lo insertás al momento de crear el muro cortina. Hay muchos videos sobre el tema en internet, así que no te va a costar mucho encontrarlo, y de última, si no lo puedes solucionar, me mandas un correo y lo vemos. Pero sintéticamente, si vos querés tener control sobre el panel, tenés que diseñarlo vos y hacer un panel personalizado. Ahí vas a poder hacer lo que quieras. Hay una compañera que está Sí, preguntando gracias. por el chat acerca de la preentrega del domingo y qué abarcaría. Lo mismo que se dijo ayer, el martes. El martes se explicó correctamente todo el contenido. Bueno, listo, ya son y 40, ya hemos excedido ampliamente. Está el video para que lo consulte. Sí, está el video, está el enunciado por escrito, está todo. ¿No? Bueno, nos vemos. Adiós. Muchas gracias.